12:35 en este 7 de enero, Sheila. Hay que hablar de previsiones, de futuro, de perspectivas, de mejora, sin duda. También es verdad, y es cierto, lo decíamos al arranque del programa, porque complicado es ir hacia atrás o dar pasos de cangrejo, y por delante también en el consistorio charro. Sí, porque los pronósticos de Año Nuevo no solo se hacen en cada casa, en cada persona, en uno mismo, sino que también se tiene que hacer en cada ayuntamiento. Los políticos tienen que ver la mirada, tienen que poner la mirada hacia adelante, tienen que mirar al futuro para ver ese futuro de los ciudadanos que dependen de las medidas que ellos tomen, con lo cual es muy importante que se fijen, se paren a pensar en todo lo que han hecho mal el año anterior y el día anterior, por supuesto, también, y ver lo que pueden hacer bueno. Con lo cual, creo que es bueno conocer qué previsiones tienen de cara a este 2021. Responsable y líder de la oposición en el consistorio charro, en el Ayuntamiento de Salamanca capital, José Luis Mateos, Partido Socialista. José Luis, feliz año, buenos días. Feliz año, buenos días, Ricardo, Sheila y a todos los oyentes. Estamos en una jornada de 7 de enero donde una de las cuestiones principales, lo vamos a escuchar primero en el ayer a Verónica Casado, hablando de un posible confinamiento de 2 semanas. Según los expertos, decía esto. Son varios los expertos que piden un confinamiento domiciliario estricto durante 2 semanas. La Junta de Castilla y León en este momento no tiene competencia ni tiene capacidad para establecer un confinamiento. La competencia delegada por el presidente del Gobierno a los presidentes de las comunidades autónomas se basa en 4 aspectos: toque de queda, definición del número de personas en reuniones familiares y sociales, cierre perimetral de la comunidad y aforos de lugares de culto. Estas son las 4 competencias transferidas. Sí que sabemos que este momento, el que estamos viviendo ahora, probablemente sea el momento en el que sería bueno el establecer ese confinamiento, y no lo podemos hacer. Las palabras de Verónica Casado, que hoy y en esta mañana, con la comparecencia del ministro de Sanidad del Gobierno de España, Salvador Illa, han tenido una clara respuesta. Respecto al confinamiento domiciliario, no está en la mente nuestra, ni es una medida que contemplemos en estos momentos. No está autorizada por el decreto de estado de alarma que está en vigor hasta el 9 de mayo y autorizado por el Consejo de los Diputados este tipo de medidas. Sí, otro tipo de medidas de restricción de movilidad nocturna, de restricción de movilidad entre municipios, pero no un confinamiento domiciliario, y pensamos que con el abanico de medidas, con las actuaciones de respuesta que acordamos el 22 de octubre, hay suficiente marco de actuación, campo de actuación para poder doblegar estos incrementos de casos que estamos viendo estos días. De hecho, con estas medidas doblegamos la segunda curva, por tanto hay una experiencia ya reciente que así lo aconseja, ¿no? ¿Entiende, señor Mateos, que teniendo opción de poner medidas más restrictivas se quiera ir a la máxima de todas, sin pasar por ninguna de ellas, para las que sí tiene competencia la Junta de Castilla y León? Pues sinceramente, yo en esto no puedo más que suscribir las palabras del ministro Salvador Illa, que dentro de su prudencia, su talante y su buen hacer como ministro ha dejado claro que hay medidas intermedias que pueden ser perfectamente eficaces en la situación que a día de hoy vivimos, y no se tiene que ir a la tremenda a día de hoy a fijar un confinamiento estricto como el que propone el Partido Popular y Ciudadanos desde la Junta de Castilla y León. Creo que en esto hay un proceso, que antes tienen que ponerse medidas más moderadas en el sentido de las restricciones y ver si funcionan o no. Ir a la tremenda en estas circunstancias quizás puede provocar un daño al tejido económico y social de la ciudad de Salamanca y de Castilla y León, que quizás sea más irremediable que otro tipo de medidas que a día de hoy sí puede adoptar la Junta de Castilla y León, y que si realmente cree que es preocupante la situación, no sé por qué no está adoptando. Apelando a esa prudencia que suscribía en el ministro de Sanidad, Salvador Illa, José Luis Mateos, y sin pretender que sea futurólogo, ¿tiene más o menos en su cabeza un calendario de lo que puede ser la pandemia y cuál debe ser el camino guiado una vez que ya llegan a nosotros las vacunas de este año 2021 recién iniciado? Parece que según las previsiones de lo que se publica, yo no tengo más información específica de la que puede publicarse y a la que puede tener acceso cualquier ciudadano si se informa adecuadamente, pero parece que las previsiones, si la campaña de vacunación
es correcta y conforme al plan establecido por el Gobierno de España a finales del año pasado, en que en verano podemos tener algún tipo de alivio y volver a cierta normalidad, puesto que en ese periodo podemos estar vacunados, o al menos esa es la previsión, el 70% de la población española. Es cierto que últimamente, en los últimos días y semanas, hemos visto cómo el ritmo de la campaña de vacunación que distribuyen las comunidades autónomas, como quedó claro desde el principio, no está siendo lo deseable que hubiera sido desde la planificación que se dictaminó por el Gobierno de España. De hecho, hay algunas comunidades autónomas que están cumpliendo con sus propios recursos del sistema público de sanidad, como es, por ejemplo, Asturias, que ha suministrado el 100% de las vacunas que se le facilitaron, y sin embargo otras comunidades autónomas, como Madrid, que apenas alcanzaba el 6-7% de las vacunas suministradas. Bueno, yo creo que eso nos tiene que hacer reflexionar, tiene que haber una coordinación entre instituciones, y si realmente ese papel se cumple y el Gobierno de España es ese modulador entre las diferentes formas de actuar entre comunidades, que desde luego son dispares, pues podemos llegar a verano a una situación ciertamente bastante más positiva de la que tenemos a día de hoy. Insisto, como tú bien decías, sin ser futurólogo y manejando poco más o menos la información que está disponible para toda la ciudadanía. Señor Mateos, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar a apoyar al equipo de gobierno para hacer frente al COVID en Salamanca? ¿Qué medidas creen que son necesarias para aliviar la tercera ola, o por lo menos para que no sea tan dura como se espera? Bueno, desde el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca hemos demostrado desde el primer momento, en el mes de abril, poco después de declararse el estado de alarma que nos llevó en ese momento sí a un confinamiento estricto, a apoyar a todos los gobiernos desde nuestra posición de alternativa, en el caso del Ayuntamiento de Salamanca, para afrontar esta situación. Hemos sido absolutamente leales porque creíamos que nuestra lealtad estaba el compromiso con la ciudadanía salmantina que hemos adoptado desde el principio del presente mandato en junio del año 2019. Y en ese es el camino en el que hemos desarrollado nuestra labor política en los últimos ya casi 11 meses, y es en colaborar con todas las administraciones y con todos los gobiernos, en este caso en el Ayuntamiento de Salamanca con el equipo de gobierno municipal, en desarrollar cuantas medidas fueran necesarias, primero, para proteger la salud de los salmantinos, y en eso las medidas más eficaces es el control de aforos, es en el papel que tiene las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, en este caso la Policía Municipal, para que ante esos incumplidores se actúe de manera contundente y ejemplar, y en el control de las medidas que se establecen en cada momento. Eso en primer lugar. La salud está por encima de todo y nos lo ha demostrado mucho más esta pandemia. Pero luego, al margen de esas cuestiones o de manera paralela, lo que hay que hacer también es tomar medidas y adoptar aquellas medidas para que los sectores más afectados por la pandemia, desde el punto de vista económico y social, también en el ayuntamiento se destinen todos los recursos disponibles para aliviar la situación que están viviendo miles y miles de familias, autónomos, pequeñas y medianas empresas en nuestra ciudad. Porque también tiene que ser una prioridad la protección social para que nadie se quede atrás y la reactivación económica. Pues mirando esa reactivación social, teniendo en cuenta el amparo y el paraguas de las ayudas, teniendo en cuenta el caos, a veces incluso despropósito del SEPE, Administración Central, de esas ayudas que se cacarean y luego no se cumplen, se ponen encima de la mesa para fotos y para bienes, pero no llegan a surtir efecto, de la Junta de Castilla y León. Cosa parecida también en las administraciones locales, caso como el Ayuntamiento de Salamanca. ¿Tiene la sensación de que las administraciones públicas en su conjunto, haga después la disección que quiera, están cumpliendo, están al nivel que exigen los ciudadanos? No. Hay que ser autocrítico en este caso. El escenario que se planteó con la pandemia desde marzo del año pasado planteó algo que ciertamente era imprevisible, es cierto, pero no ha habido la flexibilidad suficiente desde ninguna administración, y aquí en todos los niveles, estatal, regional, autonómico, provincial y local, en el que se ha tardado demasiado en reaccionar, primero desde el punto de vista de la prevención de la salud pública en todas las administraciones, y luego también desde el punto de vista social y económico. Y aunque se solventaran el 90% de las situaciones generadas y quedara un 10% sin solventar, se estaría fracasando. Hay que aspirar a un 100% de soluciones ante el 100% de los problemas que han surgido. Y en este caso, ya digo, en el Ayuntamiento de Salamanca nosotros hemos propiciado un pacto municipal con todas las fuerzas políticas, que fue acogido por el Gobierno municipal, con una serie de medidas
que ciertamente creíamos que eran buenas y necesarias. Luego es cierto también que la ejecución del pacto no ha sido ciertamente la mejor de las posibles, porque ahí Partido Popular y Ciudadanos son quienes tienen la capacidad de gestionar y las tareas ejecutivas, porque así lo tiene establecido, puesto que son un gobierno, tiene esa capacidad de ejecución de las medidas, y no ha sido lo suficiente. De hecho, hemos tenido que reeditar el pacto y de alguna forma también ser muy críticos en la gestión del mismo. Yo creo que el que tiene la depositaría, el que tiene que darle valor al pacto, es quienes lo gestionan en el día a día, y en eso es cierto que no se ha dado respuesta. E insisto, hay que entonar el mea culpa en muchas ocasiones y también la autocrítica. Yo en esto no creo que haya que ser ni autocomplaciente. ¿Se ha llegado a algunas personas y se les ha podido apoyar? Sí, pero si no se ha llegado a todas, ha sido un esfuerzo que tendría que haber sido mucho mayor. José Luis, más allá del momento en la fecha del calendario en el que ocurra ese cambio de tendencia y por ende esa salida a la cierta normalidad, para ese instante, y antes decíamos lo de que no pretendíamos que fuera un futurólogo, en este caso tampoco, sería más lo de previsor, ¿cómo tiene que estar preparada Salamanca para recuperar, para regenerarse, para salir de esta situación una vez que la parte sanitaria se vaya recuperando y recuperamos cierta normalidad? Nos ha demostrado cualquier crisis que la confianza es un intangible que tiene mucho valor. Lo que tenemos que recuperar es la confianza para que aquellas personas que, por ejemplo, del turismo venían a visitarnos, lo puedan seguir haciendo, y aquellas personas que lo tuvieran pensado pero no lo habían hecho, que lo hagan. El turismo es un motor económico fundamental, pero también hay que aprovechar esta coyuntura para darle un vuelco al sector empujante que tiene que ser del futuro para la generación de empleo de calidad y estable en la ciudad de Salamanca. Nosotros desde el Partido Socialista apostamos por desarrollar, en colaboración con las universidades y también con los fondos estructurales que van a venir de la Unión Europea para revertir la mala situación económica que va a quedar tras la pandemia, de apostar por los sectores científico y tecnológico. Esos sectores son de futuro. Y eso es lo que tenemos que pensar. Y hay un sector importante todavía en la ciudad de Salamanca que lo tiene que seguir siendo, y que tenemos que reforzar esa imagen de confianza y de seguridad hacia el futuro, como es el turístico y todo lo vinculado a ello. Pero no solo eso, también tenemos que enfocarnos hacia un sector productivo que lo que tenga que ser para Salamanca es algo de futuro, que genere empleo, que genere oportunidades y que revierta la situación en la provincia también en su conjunto de pérdida de población y de pérdida de oportunidades. Ciertamente tenemos que buscar eso, y en el Partido Socialista lo tenemos claro meridianamente. Yo no sé si en otros partidos políticos lo tienen claro. Desde luego yo en el Ayuntamiento de Salamanca lo tengo infinitamente claro, y vamos a pelear y luchar por ello y a traer industria a Salamanca, porque a Salamanca lo que le hace falta es un tejido industrial potente que sea capaz de regenerarse también desde el punto de vista económico. Para poder regenerarnos tenemos que superar esta pandemia que ha provocado, señor Mateos, una crisis sanitaria, económica muy importante. Vemos actuaciones irresponsables todos los días. Parece ser que después de un año los ciudadanos no están concienciados como deberían. ¿Qué mensaje le transmitiría a la ciudadanía? Y me gustaría saber desde su punto de vista si cree que se está siendo tan duro como se debería para que no se produzcan este tipo de actuaciones. El mensaje principal a la ciudadanía es que seamos responsables. De nuestra responsabilidad individual en gran medida depende, además de la dotación suficiente de recursos en materia sanitaria, pero de nuestra responsabilidad individual depende en gran medida que la pandemia pare, o por lo menos no siga generando tanto contagio entre nosotros, porque el virus sigue ahí, se sigue expandiendo y lo está haciendo además a un ritmo ciertamente descontrolado en muchas ocasiones y en muchos lugares. Eso en primer lugar. La ciudadanía tiene que ser consciente de que también en nuestras manos está el parar la propagación del virus. Y en segundo lugar, en relación con las actitudes ciertamente irresponsables, pues a mí me hierve la sangre ver que están muriendo cada día centenares de personas en nuestro país y sin embargo hay gente que tiene ganas de fiesta. Pues mira, a quienes tienen ganas de fiesta se le tiene que quitar de golpe con unas sanciones que no se lo olviden en la vida. Pero esas sanciones no se tienen solo que poner, se tienen que también cobrar, porque aquí la gente parece que solo reacciona cuando le tocan el bolsillo. Y aquí hay que ser extremadamente exigentes, tienen que incrementarse los controles desde el punto de vista de la seguridad pública, es decir, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y aquel que incumpla se le tiene que aplicar la máxima penalidad de las contempladas por el ordenamiento jurídico. E insisto, que no se le olvide la vida, porque se está jugando la vida a mucha gente, está muriendo mucha gente en nuestro país y ciertamente la irresponsabilidad se tiene que pagar. Nos consta que ante la ley, ante la justicia, somos todos iguales.
o eso es verdad que promulga la Constitución española, pero permítame simplemente, y quizás una frivolidad, lo de aquellos que estén cercanos a la política, ¿usted tendría actitudes ejemplarizantes? Por supuesto, yo en eso no me cabe ninguna duda. Es decir, todos somos iguales ante la ley y sobre todo todos tenemos que sufrir las mismas consecuencias de si lo hacemos mal. Y no caben en esto excepciones de si es familia, conocido o si está o no en la política. Al contrario, en la política hay que ser absolutamente ejemplar y si no se es ejemplar, aparte de lo que determina la ley, en política no puede estar nadie que no lo sea de esa ejemplaridad ni un minuto más. Portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento de Salamanca, líder de la oposición, José Luis Mateos, Partido Socialista. Gracias por haber estado con nosotros. Buen año. Y entenderán que en esto no hay colores políticos. Un buen año de nuestros líderes. Será un buen año para los salmantinos. Cruzamos los dedos, pero también con mucho trabajo detrás. José Luis, gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. 12:51.